Abran sus Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del verso 16 hasta el verso 21, otra vez, para después solo enfocarnos en el verso 19. Dice así la palabra de Dios: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos todos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, ya vimos el domingo pasado el versículo 18. Hablábamos del señorío de Cristo. La preeminencia de Cristo no solo se hace evidente en la iglesia, estuvimos hablando de eso cuando miramos verso 15 al 17, sino que también el señorío de Cristo, la preeminencia de Cristo debe ser evidente en nuestro hogar, en nuestra casa. Y estos versículos que comenzamos a ver la semana pasada, inspirado por Dios, Pablo nos enseña cómo debe ser el hogar, el cual Dios diseñó, ¿sí? El hogar, la casa, la familia, como recién orábamos, es diseño de Dios. No es producto de la casualidad ni de nada raro. Dios creó la familia. Y decíamos la semana pasada que del verso 17 al verso 18 hay un cambio, ¿sí? Y un cambio evidente, como que pasa desde la congregación a la familia, pero a su vez también hablamos de una continuidad, porque veíamos ahí en el verso 17 que termina diciendo: todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y qué mejor lugar para hacer todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús, que comenzando en el hogar. Debe comenzar en nuestro corazón, y la primera manifestación tiene que ser en el hogar y después en los diferentes lugares. Porque como decimos, somos lo que somos en el hogar. Si exaltamos el nombre del Señor fuera de nuestro hogar y adentro del hogar no lo exaltamos, estamos siendo hipócritas. Por eso decimos que somos en realidad, nuestra verdadera, lo que realmente somos es lo que somos ahí adentro de nuestra casa, en nuestra familia. Entonces en esta sección nosotros observamos los roles que le toca a cada integrante de la familia, a la esposa, al esposo, a los padres, ¿sí? Papá, mamá, los hijos, y después, bueno, sigue con los amos, con los siervos. Pero como ya también marcamos la semana pasada, ante todo, cada parte debe estar sometida a Dios, sometida al Señor. Y entonces, como resultado, desarrolla el rol que le toca. La esposa está sometida al Señor y como resultado, ¿sí?, desarrolla lo que le toca, lo que vimos la semana pasada, el verso 18. Y así con el esposo y de la misma manera los hijos. La semana pasada resaltamos, y lo vuelvo a repetir, que una y otra vez nos muestra que todo lo que hacemos en el contexto de la familia, lo hacemos en el Señor y en el poder del Señor. Las mujeres deben estar sujetas como conviene en el Señor, dice ahí el verso 18. Los hijos deben ser obedientes porque esto es aceptable al Señor. En el 4.1 dice que los amos deben ser justos sabiendo que tienen un Señor en el cielo. O sea, tienen que vivir en la presencia del Señor, con temor del Señor. Y en cuanto a los siervos, deben temer al Señor, dice el 3.22. Hacerlo todo como para el Señor, dice el verso 23. Saber que del Señor recibirán la recompensa y que a Cristo el Señor es a quien sirven, dice el verso 24.
Y entonces, lo que dice en el verso 27, que si sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para la gloria del Señor, enseguida de manera práctica nos dice cómo lo podemos hacer en el hogar. ¿Cómo podemos hacer esto evidente en el hogar? En todo lugar, obviamente, en todo lugar. Pero es ahí en el hogar donde podemos poner en práctica esto de exaltar el nombre del Señor. Dijimos también la semana pasada que Dios diseñó el matrimonio en su perfecta sabiduría, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y subrayamos eso porque decía mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, una mujer y un hombre. Ese es el diseño de Dios. En su perfecta sabiduría Dios diseñó, le dio roles, funciones, pero también vimos que el pecado afectó al hombre, afectó a la mujer, y las consecuencias del pecado se ven en el matrimonio. A partir de ese momento, el matrimonio, Adán y Eva y los siguientes matrimonios, podemos verlo alrededor y tal vez en nuestros propios matrimonios, consecuencias del pecado. Esa autoridad que Dios le dio al hombre se transforma en autoritarismo, en señorío, en imponerse por fuerza. Esa sumisión que la mujer humildemente, y como vimos el domingo pasado, y voluntariamente debe tomar, ella voluntariamente, entendiendo que Dios puso a su esposo como autoridad, se transforma en insumisión, en rebeldía. Bueno, todo eso producto del pecado. La maldición trajo una distorsión del liderazgo humilde y considerado de Adán y de la sumisión inteligente y de buena voluntad de parte de Eva a ese liderazgo que existió antes de la caída. Subrayábamos que Dios diseñó y dio papeles y funciones antes, al crear, y antes de la caída. Después de la caída, el pecado distorsionó, pero Dios no dio nuevos papeles. No es que Dios, a partir de la caída, dijo, bueno, ahora la esposa se tiene que sujetar a la autoridad de su marido. Ese era el diseño de Dios. El pecado lo arruinó, por así decirlo, ¿sí? Eso, cuando digo que lo arruinó, no estoy diciendo que se le escapó de las manos a Dios. Dios es soberano y en su plan estaba incluido la caída. Pero dijimos también que Cristo, y lo que estamos viendo, Cristo vino a redimir, ¿sí? Cristo vino a reconciliar, Cristo vino a librarnos, y la nueva vida en Cristo pone fin, o debería poner fin a la agresividad masculina en cuanto a su liderazgo, y también a la manipulación femenina en cuanto a querer tomar el lugar del hombre. Nosotros una y otra vez vamos al capítulo 3, al verso 1, para recordar que Pablo está diciendo en la parte práctica, ya que, dice, si habéis pues, pero le des, ya que resucitaron con Cristo. Esto es una realidad, ya que resucitaron con Cristo, ustedes murieron con Cristo, fueron sepultados y resucitaron con Cristo, tienen una nueva vida. Entonces ahora ustedes pueden buscar las cosas de arriba. Y también pueden quitarse y luchar contra el pecado. Eso va del verso 5 al verso 8. Y también ahí explica Pablo de que es un proceso de transformación que va progresivamente. Y bueno, y llega hasta nuestro versículo, ¿sí? Cuando vemos en el versículo 1, ya que resucitamos, nosotros estábamos muertos. Si usted es un creyente, ahora usted estaba muerto espiritualmente. ¿Y un muerto puede hacer algo para vivir? No puede hacer nada, solo recibir la vida. Bueno, así fue. Imagínense cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. Lázaro estaba muerto y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tuvo vida, y a partir de que tuvo vida empezó a realizar tareas. De la misma manera, el Señor nos resucita, nos da vida. Somos pasivos en ese sentido. Pero una vez que nos da vida, ahora tenemos responsabilidades. Y acá las tenemos en forma de mandato. Lo que nosotros tenemos que hacer, porque resucitamos, porque estamos vivos, porque tenemos el poder de la resurrección, el Espíritu Santo viviendo en nosotros para poder obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. Nosotros podemos y debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Sabiendo que Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces nos ocupamos, hacemos todo como si dependiera de nosotros, pero sabemos que está la omnipotencia de Dios impulsándonos y ayudándonos para hacer aquello que Él nos manda a hacer.
Por eso dijimos que Cristo es el que hace la diferencia, ¿sí? En el matrimonio, en todo, ¿no? Y en el matrimonio es Cristo el que hace la diferencia. Y dijimos lo siguiente: el señorío de Cristo se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes. El señorío de Cristo se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes. O sea, la influencia de la palabra de Cristo morando en los integrantes de la familia, se hace evidente el señorío de Cristo, porque en ese hogar se obedece a Cristo. En ese hogar reina la palabra de Dios. Se hace lo que la palabra de Dios dice y es evidente el señorío de Cristo. Manifestaciones de un hogar influenciado por la palabra de Dios, habíamos dicho la semana pasada. Y dijimos que cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, en primer lugar, la esposa se somete a su esposo voluntariamente. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, la esposa se somete a su esposo voluntariamente. Y en segundo lugar, y lo que vamos a ver hoy, es que cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, el esposo lidera amorosamente. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, el esposo lidera amorosamente. Y enseguida nos damos cuenta que cuando no habita en abundancia, no va a liderar amorosamente. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. O sea, lo que vemos acá son poquitas palabras, pero tiene una profundidad que no va a alcanzar obviamente este sermón. Vamos a explicarlo, pero esto tiene implicancias y para meditar es pequeñito el versículo y seguir meditando, charlando en las reuniones caseras y seguir aprendiendo toda la vida. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, ningún esposo puede amar a su esposa como acá se nos pide, como la palabra de Dios nos pide, a menos que sea controlado por el Espíritu Santo. A menos que la palabra de Cristo habite en abundancia. Si eso no está pasando, usted, esposo, no puede amar a su esposa como acá se nos pide. Es imposible. Si no, los inconversos lo podrían hacer. Y no lo pueden hacer. Y aún siendo creyentes, si no nos sometemos a la autoridad de la palabra y que la palabra habite en abundancia, tampoco lo vamos a poder hacer. Porque no estamos glorificados. En nosotros mora, como dice Pablo, la carne y hay una lucha tremenda dentro nuestro. O sea que no es difícil hacerlo. Es imposible hacerlo si la palabra de Cristo, si el Espíritu Santo no controla su vida y mi vida. Entonces, debido a que fuimos resucitados, la gran necesidad que tenemos los esposos, ¿sí?, las esposas también, pero ya lo vimos la semana pasada, hablando de hoy los esposos, es comenzar ahí en 3:16. Entender eso. Entender que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mi vida. Entender que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, porque digo una y otra vez, menciono 3:16 y menciono Efesios 5:18 porque son paralelos, ya lo explicamos. El Espíritu Santo controla al creyente usando la palabra, y la palabra tiene que morar en abundancia. Si yo no leo la Biblia y no sé que existe un pasaje en la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo lo va a usar si ni siquiera lo leí ni sé que existe? La vida en el hogar donde Cristo reina comienza, podemos decir acá, en 3:16. Eso es lo que tiene que ocurrir. Porque si no, el Señor un día nos va a decir, o nos está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te digo. ¿Por qué cuando orás y agradeces por el alimento decís, gracias Señor, te doy por esto, gracias te doy por mi trabajo, gracias a Dios, Señor esto, Señor aquello, pero no hacéis lo que yo te digo? ¿Y dónde me lo dice? En su palabra. ¿Por qué no lo haces? Para ser un líder en el hogar, tu mente, esposo, mi mente debe estar saturada por la palabra de Dios.
debe estar saturada por la palabra de Cristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, ¿sí? No conforméis a este siglo, a este mundo, con sus ideas que nos bombardean, ¿sí? Continuamente nos bombardean y tienen sus ideas en cuanto al matrimonio, en cuanto a todo, pero en cuanto al matrimonio, tienen sus ideas. No os conforméis a este mundo, sino, contraste, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que la palabra habite en abundancia para que sea tu mente renovada y puedas ver el matrimonio como Dios lo ve y no como el mundo lo ve. Pero si no sos transformado por la palabra de Dios, el mundo te va a ir conformando. El mundo te va a ir formando y las ideas del mundo van a gobernar tu vida y no va a ser el control del Espíritu Santo, va a ser el control de las ideas del mundo y así será tu matrimonio. Tu vida debe ser controlada entonces por el Espíritu Santo y esto, vuelvo a decir una y otra vez, ocurre cuando la palabra de Cristo habita en abundancia. O sea que mi relación horizontal con mi esposa comienza con mi relación vertical con el Señor. Yo no puedo esperar que mi matrimonio vaya bien y glorifique a Dios si mi relación vertical deja mucho que desear. No se puede, imposible. Ahí en el Salmo 27:4 David decía, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré con afán, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver la hermosura del Señor. David decía, yo tengo una meta en mi vida, una meta, o sea, una prioridad, y eso voy a buscar, comunión íntima y profunda con el Señor. Esa es mi meta. Y esa debe ser la meta de los esposos, de todo creyente, pero por el texto que estamos estudiando, a los esposos. En el Salmo 63:1 David dice, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y describe que su alma tiene muchísimo deseo, un deseo profundo de buscar satisfacción en Dios. Te buscaré con afán, te buscaré incansablemente, es lo que está diciendo. Bueno, así deberíamos estar buscando los esposos a nuestro Señor en las Escrituras, ¿sí? Un hombre controlado por el Espíritu Santo va a considerar a su esposa y a su familia, sus intereses por sobre los suyos. Como dice Filipenses 2:3, estimad a los demás como superiores a uno mismo. Se va a aplicar eso, porque eso ocurre cuando la palabra habita en abundancia. Cuando eso ocurre en los integrantes de la familia, comenzando por el esposo, Salmo 127 que leímos, podemos estar seguros que Jehová está edificando esa casa, que Él está ahí, que está bendiciendo los esfuerzos, porque Él es el centro de ese lugar, porque todo lo que se hace en ese lugar es guiado por su palabra. Entonces ahí comienza todo, en Colosenses 3:16. Pregunto yo, ¿está la palabra de Cristo morando en abundancia en usted? ¿Usted pasa tiempo orando, leyendo, meditando en las Escrituras para obedecerlas? ¿Está pasando eso en su vida? ¿Es Dios su pasión? El número uno, ¿desea pasar tiempo con Dios? ¿Lo busca intensamente a Dios? A tal punto que a medida que va a las Escrituras tiene una visión más grande de Dios, no una visión como se habla en los lugares carismáticos, sino una visión de que la Biblia me va revelando más el carácter, los atributos de Dios y me va haciendo más chiquitito a mí porque voy viendo más grande a Dios y eso me lleva a adorarlo. ¿Está pasando eso en su vida como resultado de que usted busca a Dios intensamente? Si la palabra de Cristo no habita en abundancia en su hogar está en peligro.
su hogar está en peligro. Alguien dijo lo siguiente: Satanás sabe por experiencia que cuando el hogar se debilita, por experiencia, porque él fue creado. ¿Y cuántos matrimonios vio, no? Y ella sabe lo que le resulta, lo que no le resulta. Satanás sabe por experiencia que cuando el hogar se debilita, toda la sociedad se debilita. Porque el corazón de todas las relaciones humanas es la familia. Entonces, ¿qué piensa que va a hacer Satanás en un hogar cristiano? Va a buscar quitar las escrituras, que no abunden. Eso va a buscar. Y tal vez no con pecados, sino con cosas lícitas que nos van a tener entretenidos ahí. Trabajo, negocio, cosas que hacer en la casa, que no digo que no hay que hacerlas. Pero si dejamos de hacerlo la prioridad, algo está mal. Algo está mal. Ahí en Cantares 2:15, Salomón dice: las zorras pequeñas arruinan la viña. Hablando en el contexto del matrimonio. Las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Y primero dice: cazadnos las zorras. Y dice: las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Como que le estaba diciendo a su esposa: fijémonos cuáles son esas zorras que están entrando y que están perjudicando nuestro matrimonio. Entonces, esposo, tal vez sea un momento para ver cuáles son esas zorras que están entrando a tu vida, a tu hogar, y están siendo un obstáculo y no están permitiendo que te alimentes de la palabra de Dios, que tengas tiempo con Dios para fortalecer tu propia vida espiritual y la de tu familia. ¿Cuáles son esos obstáculos? Pensá, meditá y arrepentite, confesalos y hacé lo que Dios te pide que hagas. ¿Cuáles son esas zorras que debes cazar? Y entonces ahí en el verso 19 dice: maridos, en plural, ¿vieron? Maridos, no dice marido, maridos, lo que significa, y está hablando, si vamos hacia atrás, a todos los que renacieron, a todos los que resucitaron. Por lo tanto, está hablando a todos los creyentes. Si sos creyente y sos esposo, ahí eso aplica a tu vida. No es, bueno, es para algunos, es para los pastores, para los diáconos, maridos, a todos. No hay excepción, todos, lo que va a decir es para todos. O sea, tu responsabilidad como esposo, es liderar a tu esposa. Esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Y de dónde sacamos esto? Porque ¿a dónde habla acá de liderar? Bueno, en el verso 18 dice que la mujer debe estar sujeta o se sujeta voluntariamente a su marido. Si se sujeta voluntariamente implica que el marido es el que lidera. Ahí está, en el verso 18. El marido tiene que entender y tiene que asumir el liderazgo. En el matrimonio el que lidera es el marido, es el esposo. Y si no está claro, pueden ir a Efesios 5:23, donde Pablo dice, de la misma manera, mujeres o esposas que deben estar sujetas a sus maridos, y luego le da la razón y le dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí está bien claro. Porque el marido es cabeza de la mujer. La cabeza es lo que lidera, la que guía. Entonces usted tiene una autoridad que se la ha dado Dios. No es producto de la casualidad, no lo inventó el mundo. Dios le dio la autoridad. No fue producto de la casualidad. Dios lo creó hombre. Y si hoy se casó, eso tampoco es producto de la casualidad. Creemos en la soberanía de Dios. Y en su soberanía Dios le dio una función. Y esa función es que usted sea cabeza. ¿Usted no lo merece? Yo tampoco. No lo merecemos. Pero lo hemos recibido por gracia. Por gracia lo recibimos. Y no lo recibí porque soy mejor que mi esposa. Ya hablamos de eso. Somos iguales, pero tenemos diferentes funciones.
iguales, ¿sí? Pero tenemos diferentes funciones. Y la cabeza da dirección, piensen en el cuerpo, la cabeza da dirección al cuerpo. Y tal vez se le viene a la mente la analogía que la misma Biblia nos muestra diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo guía y dirige a la iglesia, le habla por medio de su palabra, tiene a su Espíritu Santo en la iglesia y gobierna y guía a su iglesia. Ahora piensen ustedes por un momento en un cuerpo humano donde la cabeza manda información al cuerpo y el cuerpo no responde. Hay una disfunción, ahí algo está mal. No sé si le pasó, se me viene a la mente en una oportunidad, quise bajar de la cama y caí de rodilla con la rodilla izquierda porque la tenía dormida, no me respondió, se ve que mandó información y no obedeció la pierna izquierda. Imagínense llevándolo al plano del matrimonio. Primero pensando en el hombre queriendo guiar y la mujer no asumiendo o no sometiéndose voluntariamente a su lideranza. No va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Y pensando en el hombre buscando guiar, o la cabeza pensando en el cuerpo, buscando guiar al cuerpo, pero mandándole información y guiando al cuerpo a lugares peligrosos. No sé, a poner la mano en el fuego, a poner la mano donde hay un perro que te va a comer la mano. O sea, algo no está bien. Algo no está bien. Bueno, imagínense si nosotros, la palabra de Cristo no mora en abundancia, nosotros tal vez no lo vamos a hacer a propósito, pero peligros tal vez como esos, no sé si se ilustraron, pero peligros como esos vamos a estar cometiendo. Porque vamos a estar guiando según a nosotros nos parece y no según lo que Dios dice. Entonces, si usted es esposo y no vive Colosenses 3:16, que ya sabe lo que dice, ¿podrá liderar bien? ¿Podrá liderar bien? ¿Podrá liderar como Dios espera que usted lidere? La respuesta es no. No se va a poder. Y usted tiene que saber también que usted puede ser pasivo o activo en su matrimonio, puede estar haciendo las cosas bien o mal, pero la función ya la recibió, usted es el líder y un día va a dar cuenta delante de Dios, por el encargo de Dios, por lo que Dios le dio para que usted haga. Bueno, el liderazgo es el papel que recibió y debe ser ejercido con amor. No tenéis maridos, amad a vuestras mujeres. Ese liderazgo, ¿sí? Ese liderazgo, esa responsabilidad que tiene el esposo de guiar y de continuamente, guiar en todo sentido, tomar decisiones continuamente. Y eso no significa que la esposa no puede participar. La esposa puede participar, pueden deliberar en alguna situación para tomar decisiones. ¿Qué pensás? Y yo pienso esto y pensamos diferente y estamos hablando y nos podemos poner de acuerdo sí o no, pero al final hay que tomar una decisión. ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? El hombre. Y la mujer, tranquila, entendiendo que es así. Y cuando la cosa sale bien, bien, y si sale mal, el hombre no puede decir, viste que te dije. Porque él la tomó la decisión. Y él es el responsable de tomar la decisión final. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está esa palabra amad, describe un amor que es totalmente desinteresado y un amor sacrificial. Eso es lo que significa amad. Este amor está orientado a buscar el bien del otro, en este caso de la esposa, sin esperar recibir algo a cambio. O sea, Dios me manda que ame a mi esposa y yo no estoy mirando qué puedo recibir. Voy a hacer algo por ella para que ella me dé lo que yo quiero.
Eso no es el amor del que se habla acá. El amor del que se habla acá describe un amor desinteresado, sacrificial, que busca el bien de mi esposa sin esperar algo a cambio. Me encantaría, obviamente, que se someta, como dice la Biblia, pero si no lo hace, no importa, el mandato acá es amala. No dice amala si se somete. Amala. Implica negarse a uno mismo para servir al otro. Me niego a mí mismo para buscar el bien y para servir. Y después, obviamente, eso se aplica a toda la familia. Y eso se aplica a toda la iglesia, pero principalmente a mi esposa. Si quiere, tal vez, versículos para ilustrar esto, piense en Filipenses capítulo 2, donde habla en versos 6 al 8 de Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando el overol de siervo, de esclavo. Y vino, ¿para qué vino? Para servir a su esposa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, su esposa, en que siendo continuamente pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, esto estaba listo desde antes de la fundación del mundo, cuando Él vio. ¿Qué vio? Vio una esposa preciosa, pura, santa. Vio pecadores. Vio pecadores que no le iban a buscar, que le daban la espalda. Y aún así, Él vino y Él mostró su amor para con nosotros. ¿Había algo bueno en nosotros que lo motivaba a Él? ¿Voy a amar a la esposa, a la iglesia para recibir algo de ella? No había nada. No había nada. Bueno, en Efesios 5, 25, dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. De la misma manera, desinteresadamente, sacrificialmente, buscando el bien de ella, porque me iba al infierno, buscó mi bien, buscó hacerme bien, y lo hizo. Ahí en Marcos 10:45 dice que Jesús vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Él vino para servir y para dar su vida. Eso aplica al esposo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está expresado también el amor de Dios. En 1 Juan 3:16 dice que Él dio su vida por nosotros y nosotros también debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pero eso aplica principalmente en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro hogar. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos, pero en mi casa no estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa, soy un hipócrita. Ahí comienza. Mi prioridad después de Dios es mi esposa. Y es un imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden, que no es opcional. Es Dios diciendo desde el cielo: esposo, amad a tu esposa. Es Dios el que nos está diciendo. Y obviamente si es una orden, y si se nos está diciendo, maridos, amad, eso, si nos ponemos a pensar, no puede estar basado, aunque incluye, pero no puede estar basado en sentimiento y en emociones. Porque los sentimientos y las emociones suben y bajan. Entonces yo voy a amar a mi esposa cuando mis sentimientos o mis emociones estén por acá, pero cuando bajen no la voy a amar. La voy a amar cuando suban. Pero otra vez, y si soy medio depre o soy medio melancólico, voy a estar siempre por allá abajo, capaz. Se me va a complicar. Pero cuando es una orden, no importa si estoy allá o acá en mis sentimientos, ahí está lo que tengo que hacer. Y tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con una acción que yo tengo que hacer. Tiene que ver con una decisión. Yo decido amar a mi esposa, implica, afecta mi voluntad y soy obediente.
y me sienta como me sienta, busco el bien de ella. Busco servirla. Y obviamente esto es espiritual porque es el resultado de andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces cuando yo ando en el Espíritu, ¿y cómo es andar en el Espíritu? Sentándote a que la palabra de Cristo more en abundancia y que el Espíritu controle tu vida. Si ustedes seguramente recuerdan en sus mentes 1 Corintios 13. Siempre hablamos de 1 Corintios 13 y dice, el pasaje que habla del amor. En un contexto de dones está hablando del amor. ¿Sí? Porque estaban usando los dones, pero sin amor, de manera egoísta. Entonces Pablo dedica ahí un capítulo para hablar del amor. Y que los dones deben ser usados en amor. Pero lo que quiero mostrar es que ahí Pablo habla del amor y habla del amor como que es acción y no algo abstracto. Y él va a hablar del amor y va a poner verbos para decir cómo es el amor. Él dice, el amor es paciente, son todos verbos. El amor es paciente porque quiere mostrar que el amor es práctico, que el amor es acción. El amor es paciente, tiene paciencia, eso se nota, se ve. Si yo no la soporto, no es amor. Soy impaciente, pero si tengo paciencia, entonces eso es amor. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, sino busca el bien del otro. No se irrita, ¿sí? No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Pasa eso? Puede ser que en el matrimonio el esposo se irrite por alguna actitud o por algo de la esposa. ¿Puede pasar? ¿Puede ser que la esposa le haga algún mal? Bueno, acá dice, no toma en cuenta el mal recibido, no se irrita, no se regocija en la injusticia. ¿Viste que te dije? Eso por no someterte. Sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Vieron qué profundo que es? Y solamente lo estoy leyendo. Cuando Dios te resucitó, capítulo 3, verso 1, el Espíritu Santo vino a vivir a tu vida. Y Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor en tu vida. Y ahora con ese amor podés amar a Dios y podés amar a tu esposa como Dios manda que lo haga en estos versículos. Podés amar a tu esposa de manera incondicional. Sí, de manera incondicional. ¿Qué significa eso? Que amás como venimos describiendo. Porque Dios te manda, porque amás a Dios sin esperar recibir nada a cambio. Es amar a pesar de que no es perfecta. No es perfecta. No sé qué. Cuando te vas a casar, ya saben, ¿no? Los que se van a casar con alguien que no es perfecto. Te vas a casar con una pecadora. Y vas a conocer lo peor de ella cuando estés casado, cuando estés en el matrimonio. Ahí vas a conocer. No es perfecta, es pecadora, me ofende, nos ofende, ¿sí? La esposa te va a lastimar, no se va a someter ciertas veces, se va a equivocar y la lista puede seguir. Pero ahí está el mandamiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando alguna de esas cosas pasen? Yo sé que entre nosotros no pasa nada de esto, pero lo digo por las dudas. Por si pasa algo de esto, el mandamiento es amarla. Amarla. ¿Es fácil? Es sobrenatural. ¿Ven? Es sobrenatural. ¿Se puede amar así, de esa manera? Es impresionante. Fíjense,
O después vamos a ir, pero les recuerdo solamente Efesios 5:25. Dice que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él lo hizo. ¿Sí? Él lo hizo. Él lo hizo. O sea que, maridos, amad a vuestras mujeres. Y yo digo, ¿y cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Y tengo que mirar a la cruz. Y si usted mira a la cruz, no solo su matrimonio va a ser afectado, toda su vida va a ser afectada. Nosotros miramos al apóstol Pablo y decimos, ¡qué hombre de Dios! Pero Pablo vivía asombradísimo, maravillado por lo que Dios hizo por él. Yo, que era el primero de los pecadores, dice él. Y ahí en 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, pensar en eso me constriñe, me impulsa a vivir para su gloria. Entonces pensá en el Evangelio, y Pablo pensaba en el Evangelio y su vida personal era afectada. Él en Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y no termina ahí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice él. Cristo vive en mí. Entonces, cuando te parezca imposible amar a tu esposa como la Biblia manda, decís, Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y vas a ver cuánto bajan los decibeles y cómo te vas a tranquilizar. Y vas a poder pedir perdón a Dios en tu mente y decirle, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como vos me amaste a mí. No solo es un imperativo, sino también que está en tiempo presente. Eso significa que es tu responsabilidad, como venimos viendo, en todo tiempo, continuamente, en toda circunstancia. En toda circunstancia. Se te manda que continuamente ames a tu esposa con un compromiso total, siempre, en todo momento. Cuando tengas salud, cuando esté enferma. Cuando seas joven, cuando vayan pasando los años. En todo momento. En las buenas, en las malas. Esto va a pasar en la medida que el Espíritu Santo controle tu vida mediante su palabra. ¿Sí? Por eso tanto énfasis al comienzo, de que si la palabra de Cristo no mora en abundancia, no va a ser fácil, va a ser imposible cumplir con este mandamiento. Un comentario dice en Efesios 5:25, ahora vamos a ir, se muestra que ese amor surge del amor de Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El esposo ha experimentado el amor ilimitado de Cristo y por lo tanto refleja e irradia el mismo tipo de amor hacia su esposa. Este amor impregna cada área de la relación. El ejemplo de Cristo supone que el esposo debe estar dispuesto a sacrificar voluntariamente todo en beneficio y por el bienestar de su esposa. La va a proteger, la va a servir, va a buscar hacerle el mayor bien a su esposa, en todo sentido. Y ni hay que hablar, obviamente, en el sentido espiritual. Sentido físico, obviamente, y en el sentido espiritual. Voy a buscar que la palabra de Cristo more en abundancia en ella. Voy a buscar que tenga comunión con Cristo. Voy a buscar su santidad. Ese es el mayor bien. Voy a, de alguna manera, a unirme, por así decirlo, al Espíritu Santo que está formando a Cristo en ella para que vaya como por un caño y eso funcione. No voy a ser un obstáculo para que eso no pase. Alguien dijo, si se siguiesen estos sencillos preceptos, desaparecerían muchos de los problemas de la vida matrimonial. ¿Sí? El que vimos la semana pasada y este.
Esto caracteriza el amor del marido por su esposa como sacrificado y desinteresado. Ahora sí, vayamos a Efesios 5:25. Miremoslo. Dejen el dedo ahí, Efesios 5. Sería como un comentario del versículo que estamos mirando. Vamos a leer una parte nada más. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿ve? Lo mismo. Pero luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo tengo que amar? De manera sacrificial, voluntaria. ¿Y para qué lo hizo? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué voy a buscar en ella? Voy a buscar santificarla. Yo no soy el Espíritu Santo y yo no santifico, pero yo sé lo que Dios usa para santificar. Y voy a ser un instrumento en las manos de Dios para su santificación. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En 1 de Pedro 3:7, yo se los leo. 1 de Pedro capítulo 3. En el verso 7, no hace mucho lo predicamos, capítulo 3, verso 7, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Darle honor, tratarla como una joya. ¿Sí? Y si nosotros creemos, y yo sé que creemos, pero a veces no conectamos, creemos que Dios es soberano. ¿Se acuerdan en Génesis? Antes, cuando Dios está creando a Adán, ¿qué dijo? Todo era bueno. ¿Y qué no era bueno? Que la mujer esté sola. ¿Sí? Que el hombre esté solo, perdón. Durmió la mujer, durmió el hombre, sacó la costilla y hizo a la mujer. Y ahí está, soberanía de Dios, lo vemos. Ahora, cuando nosotros conseguimos esposa, ¿piensa que es producto de la casualidad o de la soberanía de Dios? ¿Sí? Yo sé que enseguida piensan en muchos contextos, pero es Dios. Es Dios. Y aún a veces tomando malas decisiones y por rebeldía hacer cosas incorrectas, acá está lo que tenemos que hacer. Acá está lo que se nos manda a hacer. Pero Dios me confió una mujer, Dios me confió una esposa para que yo la ame, como Cristo amó a la iglesia. Y otra forma de amarla es como dice la parte que sigue al versículo y ya vamos terminando. Dice, y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero significa amargado. La idea es estar amargado, tener resentimiento u odio amargado hacia otra persona. Lo leeríamos de esta manera al entender este significado. Maridos, amad a vuestras mujeres y no les tengáis un odio amargado. Podría leerse, deja de ser áspero, o no tengas el hábito de ser áspero con ella. Es un mandato, igual que amad es un mandato. Son dos mandatos en esos versículos. Deja de ser áspero o no tengas el hábito de ser áspero con ella. La idea es, no seas rudo, no tengas resentimiento con ella. Ahí en Romanos capítulo 3, ¿se acuerda donde habla de que no hay quien busque a Dios y comienza a describir el corazón del hombre? Veneno de víbora y debajo de sus lenguas, etcétera, etcétera. Llega al versículo 14 y dice que la boca de alguien sin Cristo está lleno de maldición y amargura. Y ahí está la palabra. Lleno de maldición y amargura. Es un corazón sin Dios. Sin Dios. En Efesios 4:31, ya hablando de que hay que sacarse la ropa sucia y ponerse la ropa nueva, en proceso de santificación, dice, sea quitada de vosotros toda amargura,
Antes nos caracterizaba la amargura, ahora somos creyentes y luchamos porque somos una nueva criatura, Romanos 7, y tenemos la capacidad dada por Dios de quitar de nosotros toda amargura. Y después que dice, sea quitada de vosotros toda amargura, dice, sed más bien amables, misericordiosos, perdonándoos, etcétera, etcétera. O sea, como el contraste a quitar toda amargura, sean amables, misericordiosos, perdonándoos, dando a entender, parece que la amargura sale a la luz cuando alguien nos hace algo y no tenemos misericordia y no queremos perdonar. Entonces sale lo que hay en el corazón. No es culpa de lo que me hacen, está ahí en el corazón. Por eso debe ser quitada. Debemos quitar. Este amor entonces significa que nunca va a ser cruel con su esposa. Eso es lo que significa acá, ¿no? Ahora, yo me ponía a pensar, si la esposa se somete, es difícil pensar en que alguien, un esposo creyente, va a amargarse y va a ser áspero, si se somete. Pero después seguí pensando y dije, tal vez no le gusta que se someta. Porque si se somete, eso significa que yo tengo que asumir el rol. Y por ahí no me gusta. Y en vez de ser un privilegio, la responsabilidad es un peso, la responsabilidad. Y prefiero ser pasivo. Prefiero ser pasivo y prefiero delegar esa tarea a mi esposa. Y me pone incómodo y me amarga que ella me busque para que yo tome las decisiones. Y decidí vos con el dinero. Yo voy, trabajo, lo traigo y me ocupo y me rompo el lomo y acá en casa vos. Y otra vez con los chicos, decidí vos, dale el castigo vos, hacelo vos. Ay, me amarga. Tomar la responsabilidad del líder. Puede ser también. Puede ser. Y obviamente la insumisión también puede. Pero más allá de las circunstancias, el problema, la raíz, está ahí en el corazón. Si sos creyente, es arrepentirte de ese pecado y que la palabra de Cristo comience a morar en abundancia en tu vida, en tu corazón. ¿Sí? Porque usted puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo se dio a sí mismo por ella para santificarla. Y ahora usted está unido a Cristo. Usted ha resucitado con Cristo, usted tiene una nueva vida en Cristo y tiene el poder de la vida resucitada para vivir y obedecer estos mandamientos. ¿Cuál es su responsabilidad? Que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Pero si usted hoy está acá y dice, yo quiero amar a mi esposa o veo que no la puedo amar de esa manera, bueno, todo comienza por solucionar el problema en su corazón. Usted primero tiene que arreglar sus cuentas con Dios. Usted debe ser transformado en su corazón primero. Usted debe arrepentirse de sus pecados que han ofendido a Dios. Y debe creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para lavar todos sus pecados, tirarlos al fondo del mar como cantábamos y darle una nueva vida. Usted debe entender que la salvación no es por obras, que es por esta obra. Acá no está Cristo porque ya fue sepultado y ya resucitó y está a la diestra del Padre. Pero usted debe creer lo que pasó en esa cruz. Hace más de 2000 años atrás, el Hijo de Dios vino a esa cruz y murió como sustituto. Porque si Él no venía, no había posibilidad de salvación para nadie. Pero ahora sí que hay posibilidad. Y es solamente en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para salvación. Y en ese mismo instante Dios le da vida nueva, Dios le resucita. Usted es una nueva criatura. El Espíritu Santo viene a vivir en usted. Y a partir de ese momento usted va a poder vivir y aplicar lo que dice el versículo que hoy explicamos. Pero para los que ya somos creyentes,
Pensemos, meditemos. Es un pasaje bien cortito y todos tenemos cosas que arreglar. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Y todos tenemos cosas para implementar y hacer, sabiendo que todo comienza con la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. Y esposa, vaya a su casa, o por ahí en el auto nada más, y ayude a que mejore. No, ¿viste? ¿Viste que te dije? Ayúdalo a que sea mejor, a que sea más parecido a Cristo. Y ambos nos ayudamos a ser más parecidos a Cristo. Y que nuestro matrimonio sea como Dios quiere que sea. ¿Sí? Estamos en ese proceso para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación, por enseñarnos, por decirnos qué es lo que esperás de nosotros, de los hombres, de los esposos. Señor, gracias porque hay muchos hombres. Queremos pedirte que nos santifiques. Si hay alguien que no es un creyente, por favor, que hoy sea el día de salvación. Y también hay muchos solteros, novios. También, Dios, pon esta palabra en su corazón y úsala, Dios, para el crecimiento espiritual. Gracias por Cristo, Dios. Gracias porque hace la diferencia en todas las áreas de nuestras vidas. Queremos que nuestro matrimonio te glorifique en Dios. Queremos vivirlo como tu palabra nos manda. Ya estamos cansados de vivirlo como a nosotros nos parece. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.